Bueno, muy buenas tardes. Como todos los miércoles estamos comenzando la columna de los miércoles. Hacemos en la tarde de T5 satelital en nuestras tardes de María del Lirio. Los miércoles cerramos el programa con un espacio de cultura. Y en este espacio cultural hoy hablamos de historia, porque estamos, lógicamente, en la Semana del Libertador, en la semana y en el mes del Libertador, dedicado a la memoria del general José Francisco de San Martín. Y por eso en esta semana vamos a tener unos invitados de lujo hoy para el broche de oro de esta tarde, porque vamos a presentar un libro que tiene que ver con una persona que ha tenido una importante función, podríamos decir, en la historia de Corrientes como teniente de gobernador, pero que además participó en las campañas de San Martín y junto a San Martín participó fundamentalmente de la campaña del Perú. Y este es un peruano, aquí tenemos el libro, 1812, Toribio de Luzuriaga, teniente de gobernador de Corrientes, es el libro que vamos a presentar hoy. Este libro que fue autor el doctor Jorge Enrique de Niri, presidente de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes y director del Archivo General del Archivo Histórico de nuestra provincia, reproduce en este libro documentos que obran en el archivo y una información histórica sobre la vida y la obra de Toribio de Luzuriaga en Corrientes. Le tocó en 1812 ser teniente gobernador de la provincia de Corrientes y después acompañar al Libertador en las campañas de la liberación americana, ¿no? De la independencia americana. Así que hoy lo vamos a recibir en esta tarde al doctor Jorge Enrique de Niri, acompañado por el coronel Miguel Recupero, quien es presidente del Instituto San Martiniano de Corrientes. Ellos van a tener a su cargo la presentación de este libro que se va a presentar mañana en el marco de las celebraciones de la memoria del Libertador en esta semana dedicada a José de San Martín. Así que este libro se va a presentar mañana justamente en la escuela que lleva el nombre de Toribio de Luzuriaga, que es una escuela primaria de nuestra capital, a donde va a tener lugar la presentación mañana en horas de la tarde. Lo recibimos al coronel Recupero y te pregunto, Miguel, en primer lugar, en qué va a consistir la presentación de este libro que vamos a compartir mañana. Y por supuesto, después con De Niri hablaremos un poco del contenido. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Alexi. Yo básicamente y rápidamente, para darle paso después al doctor De Niri, quiero comentar por qué surge este libro. Este libro surge en virtud de que el Instituto Sanmartiniano Corrientes, desde hace un tiempo largo, ha ido cultivando una relación muy estrecha con nuestros hermanos del Perú, con distintas academias históricas del Perú, y en esa relación encontramos un personaje que es en ese entonces coronel Toribio de Luzuriaga, cuando fue gobernador, teniente gobernador de Corrientes, que era de nacionalidad peruana. Eso es una cosa que a los correntinos, y en este caso a los peruanos, más exactamente a los de Huaraz, la localidad de Huaraz en el Perú es donde nació Toribio de Luzuriaga, encontramos un factor de unión más con nuestros hermanos peruanos. A partir de esto empezamos a indagar, y fundamentalmente el doctor De Niri, indagar en el archivo histórico de la provincia respecto a la obra como gobernador de Toribio de Luzuriaga, y a principios de año tuvimos la suerte de ser invitados por la gente del Perú,
de esta localidad de Huaraz a visitar el lugar de nacimiento de Toribio de Luzuriaga y confeccionamos ese libro para llevarle esa información que ellos carecían respecto de la vida de Luzuriaga. A raíz de eso es que el doctor De Niri confecciona ese libro que tiene gran parte del accionar político como gobernador de Toribio de Luzuriaga. Después, si hay más tiempo, yo no tengo problema de contar cómo sigue la vida de Luzuriaga y la relación que Luzuriaga tiene con San Martín y la expedición ya de Luzuriaga volviendo a su patria, el Perú, con San Martín. Embarcado él en el... Claro, él va como jefe de Estado Mayor del Ejército Unido, que va a ser aquel ejército que va a partir de Valparaíso en la expedición naval, claro, al principio al Perú, Lima. Hacia Lima. Y él va a ser la segunda figura. El desembarco, ¿no es cierto? Conduce el desembarco. Claro, él es el jefe de Estado Mayor. Era la persona que en caso de que San Martín le pasara algo, iba a tomar el comando de la expedición. Muy bien. Lo seguimos hablando eso. ¿Cómo no? Ahora, Miguel, pero quiero recibir al doctor De Niri, porque esta obra tiene una referencia indudable a nuestra historia correntina y tiene que ver con esos meses que en 1812 el general Toribio de Luzuriaga estuvo a cargo como teniente de gobernador de nuestra provincia. Y hay una documentación aquí que obra en el archivo, ¿no es cierto? En el archivo hay 97 documentos que llevan la firma de Luzuriaga. Dan como para un volumen bastante... una cosa propedéutica. Yo tengo tendencia actualmente a no escribir nada que supere las 100 páginas, porque nadie lo lee. Cuando uno le da el libro, ¡ay, qué lindo, gracias! Fírmemelo y después lo meten en la biblioteca y no lo miran nunca más. Esto es una cosa que está pensada para que sea leída en los principales aspectos de esos 3 meses que estuvo Luzuriaga de teniente de gobernador. Debe haber sido, como se dice en el ejército, un tipo muy maniobrero, porque son cosas importantes. Él llega, lo mandan porque era una bolsa de gatos. Qué raro, ¿no es cierto? No qué raro corriente. No era una grieta, sino que era todo agrietado, estaban todos peleados. Y en un tiempo récord los pone a todos, digamos, a que formen la fila y hagan las cosas como corresponde. Y todos contentos. Inclusive cuando lo mandan llamar de Buenos Aires, porque ponen el grito en el cielo, no querían que se fuera. Pero básicamente hay 2 o 3 cosas que hizo Luzuriaga en ese tiempo que estuvo. La más marketinera, por decir así, la más Mirta Legranesca, es que él fue el que lo mandó a Cabral en el contingente que se incorporó a Granaderos. Ese contingente lo organizó él acá y lo mandó a Buenos Aires. Cosas importantes. La primera unidad militar realmente correntina no son los cazadores correntinos, que no eran correntinos. Los hombres eran correntinos. Los cazadores eran una unidad que se creó en Buenos Aires, la crearon los porteños para pelear contra los ingleses. Pero la primera unidad específica la crea el triunvirato en 1812, prácticamente, antes de que viniera Luzuriaga, que son los dragones. Y Luzuriaga es el que organiza realmente los dragones y los pone, digamos, en condiciones de entrar en combate, de pelear. Cosa importante. La otra cosa importante que hizo fue, la primera, una cosa que estaba muy discutida en algunos momentos entre los historiadores correntinos, si Alvear representó o no a la provincia de Corrientes en el Congreso de Tucumán. La elección en la que Alvear fue elegido diputado por Corrientes al Congreso de Tucumán se celebró bajo el gobierno de Luzuriaga. Y después ahí tuve una serie de actos administrativos positivos, porque nadie protestó, en los que él dirimió toda una serie de cuestiones de índole rutinaria, ¿no es cierto?, de tenencia de ganado, de reparto de tierras y demás, que dan una idea de que era muy expeditivo. Es interesante ver cómo en los documentos lo que hay que hacer está puesto al costado nomás, como si fuese una corrección de la maestra, está puesto, haga tal cosa, hacer tal otra. Las órdenes van
digamos, a vuelta a la devolución de la nota original. Así que debe haber sido sin lugar a dudas, un soldado muy capaz, porque los primeros administradores que manda Buenos Aires eran toda gente que la mandaron los porteños. Toribio de Luzuriaga seguramente es el más representativo de todos, y es importante también porque, precisamente por lo que decía el coronel Recupero, que nos pone en contacto estrecho con un país con el que tenemos tanta hermandad como la que tenemos con Perú, ¿no es cierto? ¿Cómo llega él a ser teniente de gobernador de nuestra provincia? ¿Es enviado? Lo designa el Poder Central, lo designa Buenos Aires. Pero es teniente de gobernador, o sea, es el hombre que está ocupando el lugar del gobernador. Claro. Así que ante una situación de crisis política, él es designado a efectos de organizar o reorganizar. Sí, había problemas en los que mandaban. Aparte, siempre había 2 o 3, ¿no es cierto?, fulanos que quería que fuera mengano. O sea, por ejemplo, estaba el ejército, digamos, que estaba luchando en Montevideo, que lo manejaba Zarratea en ese momento, y manda un teniente gobernador. Y le mandan otro, así que se juntan los dos, y no, que me toca a mí, que soy yo, que soy yo. Bueno, la historia de siempre. Al final tiene que venir alguien que ponga orden, y seguramente él se ve que era un hombre que tenía mucha autoridad, porque en un quítame de esas pajas, ¿no es cierto?, solucionó el problema y todo el mundo se mandó a derecho, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esto de llevar el libro a Perú, invitado por el gobierno del Perú para conocer ese lugar en el que nació? Huaraz queda a 400 kilómetros más o menos de Lima. Ajá. Y nos invitaron a ir ahí. Y bueno, el tema es, lo que hizo Luzuriaga en Corrientes, ahora lo saben porque se lo hicimos nosotros. Para eso es el trabajo, para hacer conocer un aspecto de la vida de Luzuriaga, ocupando un puesto importante, ¿no es cierto?, teniendo acciones decisivas en lo que hizo, que no conocían los peruanos, y que acá tampoco es conocido. O sea, esto lo puso en valor, por decir así, a Luzuriaga. ¿Y cómo llega a ser gran mariscal del Perú, el primer gran mariscal del Perú? Eso mejor que lo explique el coronel Recupero, que está bien afilado en esa cuestión. No, respecto a eso, hay que vamos rápidamente a tratar de ver la cosa desde su principio. Luzuriaga aparece en el Río de la Plata teniendo 15 años en Buenos Aires. En ese momento existían los virreinatos, ¿no? El virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, que era el virreinato más poderoso, la Capitanía General de Chile. Él termina siendo secretario de un personaje que es el Marqués de Avilés. El Marqués de Avilés, en un momento determinado, estaba ejerciendo funciones en Perú, lo mandan a Chile, de Chile lo mandan como virrey al Río de la Plata. Él viene como secretario del virrey. Con 15 años, Luzuriaga se incorpora a las milicias porteñas y ya va a adentrarse en la milicia, va a ir ascendiendo en los distintos grados, y llegada la Revolución de Mayo, tiene la actuación de ser uno de los firmantes del Acta de Mayo, Luzuriaga. Dentro de los firmantes del Acta de Mayo son 2 hermanos, uno es Luzuriaga, Toribio Luzuriaga, y el otro hermano que va a morir en Montevideo en los primeros combates por la emancipación. Luzuriaga va a venir en el ejército del Alto Perú, en los primeros ejércitos del Alto Perú, va a tener una actuación destapada, voy diciéndolo rápidamente, ¿no?, destacada en Suipacha, y después de eso le van a ordenar conformar una escuela que es, según el registro, creo que la primera escuela de oficiales que se forma en Jujuy. Exacto. Y Luzuriaga va a ser una especie del primer director. Estando ahí, pasa lo que acaba de relatar el doctor De Niri, y lo manda, la Junta de Buenos Aires, lo manda como teniente gobernador acá a Corrientes. Finalizada su gestión, que hay muchos problemas porque la gente quería que se quedara Luzuriaga acá, Luzuriaga va a ir a ocupar un puesto muy importante a Buenos Aires como ministro interino de guerra, con el grado de coronel. Ahí lo conoce a San Martín, estamos hablando
ya después del año 1812, y después que San Martín se va a hacer cargo del Ejército de los Andes, Luzuriaga pide incorporarse al Ejército de los Andes. Se incorpora al Ejército de los Andes, teje una amistad muy importante con San Martín, al extremo que llegan a ser compadres, porque San Martín apadrina al primer hijo de Luzuriaga, en Mendoza, y bueno, empieza a revistar en el Ejército de los Andes. Cuando San Martín va a dedicarse exclusivamente a la conformación del ejército, pide que Luzuriaga se haga cargo de la gobernación de Cuyo. Y primero interinamente y después ya designado por el directorio de Buenos Aires. Va a estar 3 años ya en Mendoza como gobernador intendente. O sea que no va a ser el cruce de los Andes con San Martín, la liberación de Chile, o sea, Chacabuco, Maipú, no va a estar ahí. Pero va a pedir, en el momento que San Martín está ya preparando su expedición al Perú, va a pedir incorporarse nuevamente a aquel ejército que ahora ya se llamaba Ejército Unido, de argentinos, chilenos y peruanos. Claro. Y ahí él va a volver a la patria, digamos, con San Martín como jefe de Estado Mayor, y allá va a desempeñar puestos muy importantes como presidente del departamento de Huaraz, donde él había nacido. Ajá. San Martín lo va a mandar como administrador de esa zona. Bueno, después va a seguir la vida de él, y ya finalmente, cuando San Martín se retira del Perú, Luzuriaga, por diferencias, ya estamos hablando de un Luzuriaga que el gobierno peruano lo había elevado a la jerarquía de mariscal, es el primer mariscal del Perú, Luzuriaga, con diferencias con Bolívar. Él va a volver a Buenos Aires, donde conocía perfectamente a toda la sociedad porteña, y ya se va a retirar como ganadero, a Pergamino, ganadero, agricultor, etcétera, y va a terminar muriendo en Pergamino de forma muy lastimosa. Es al menos lo que sabemos ahora. Hay algunos estudios que dicen que murió de otra manera, suicidándose en Pergamino por un problema de deudas que no podía afrontar. Y bueno, se dice, lo que tenemos hasta ahora, que dicen se vistió con su uniforme de mariscal del Perú y se pegó un tiro. Y tenía 60 años, ¿no? Y muere en 1841. Exacto. Sí, posiblemente sí, más o menos. Era un hombre relativamente joven, sí, aunque para la época ya tenía una edad, ¿no? Sí, sí. Bueno, me encantó conocer esta historia y este libro, y poder compartir esta información con nuestros seguidores de María de Lirio, que tenemos un público al que le gusta mucho la historia. Y en este espacio de María de Lirio siempre hablamos de historia de Corrientes, siempre hacemos referencia a la historia de la ciudad, y fundamentalmente hablamos también de historia argentina. Y esto, hablar de San Martín en esta fecha, de alguna manera era el compromiso de rendir homenaje a la memoria del Libertador, pero hablando de un peruano que tuvo un accionar tan importante en la historia de Corrientes, y nada menos que con este libro dedicado a la vida de Toribio de Luzuriaga, con toda la información que obra en el archivo histórico de nuestra provincia y que nos permite reconstruir su paso por la historia de Corrientes, ¿no? Yo quiero agradecer hoy la presencia de los dos. No ¿sí? Es toda la información. Hay más o menos 97 documentos, ahí hay 3 o 4 solamente. Justamente por lo que yo decía, y es una posición personal, de que en la actualidad cuesta mucho convencer a la gente de que lea, ¿no es cierto? Se han acostumbrado a los tweets, al selfie, y o sea, es todo muy relámpago, muy cortito, muy telegráfico. Y a textos muy breves. O sea, que está marcado lo más importante, está señalado, y algún documento importante, como es por ejemplo el acta de la elección de Alvear, pero después lo demás está en el archivo. Claro, claro. Está todo digitalizado, todo estudiado, pero
en algún momento a lo mejor va a valer la pena, pero es para eruditos. Un libro que tenga todos los documentos hechos solamente es manjar de especialistas. Claro, claro, No claro. es para el gran público, por Claro, decir claro, así. claro. Y lo que sí es importante es tener claro de que el primer monumento a la Usuriaga que se hizo en Corrientes lo fogoneó el Instituto Belgraniano, y en ese momento el presidente era un descendiente de él. Que además le puso, con doña Eloísa Chico de Arce, que era la que manejaba la cuestión belgraniana acá en Corrientes, se hizo es un busto que está colocado cerca de la prefectura, ¿no es cierto? En la Plaza Estela Maris. En la Plaza Estela Maris. Y yo estuve exactamente. presente cuando se inauguró el monumento. Y bueno, y aparte hace de ya eso, muchos años. Ellos dos son los que negociaron toda la cuestión para que se hiciera la escuela, para que la escuela es la que vamos a ir a presentar el libro mañana. Así es. De dos nombres para recordar, ¿no es cierto? El Toribio de Luz Uriaga descendiente. Sí, sí. Y a doña Eloísa, doña por Eloísa supuesto. Chico. Así es. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer. Nos estamos quedando sin tiempo, por eso quiero agradecer a los dos su Gracias. participación esta tarde en nuestro espacio. Y bueno, no es la última vez, por supuesto, que van a venir, porque con De Niri tenemos muchísimo más de qué hablar de la historia de Corrientes. Así que ya lo vamos a invitar nuevamente al doctor De Niri para continuar hablando de nuestra historia como presidente de la Junta de Historia de nuestra provincia. Y con ustedes me despido, estamos en tiempo cumplido, son las 17 en punto y me tengo que despedir porque se terminó la tarde de María de Lirio y nos volvemos a encontrar conmigo el próximo miércoles, si Dios quiere, como todos los miércoles, haciendo la columna cultural de los miércoles de cultura en María de Lirio.